facilitador del proceso de debate y de ensamblaje de lo que serían las propuestas, que ya tenemos un trabajo avanzado. Adelantado desde hace 2 años. Desde hace 2 años que han venido en la Asamblea Nacional, se recogieron alrededor de 12.000 propuestas, en muchos casos de la reforma, porque se tomaba en cuenta lo que era la actual ley y unas modificaciones en ese sentido. Entonces vamos a servir ahorita de facilitadores, de orientadores, de ensambladores de parte de la propuesta y vamos a participar en todo ese debate, como lo va a hacer el Ejecutivo. De tal manera de que nuestra labor, que lo dijimos en la campaña electoral, es que el pueblo se convierta en legislador. Bueno, vamos a cumplir esa fase. Igualmente, lo que hemos recogido en el transcurso de estos 2 años forma parte del papel de trabajo para el debate, para la discusión, que no solamente, insisto, va a ser con los trabajadores, va a haber también debate con el sector empresarial, va a haber debate con la academia, va a haber debate con el Tribunal Supremo de Justicia, en particular la Sala Social, de tal manera, un gran debate de las diferentes propuestas, pero estando claro, una nueva ley orgánica de trabajo que tiene una orientación específica, avanzar en el proceso de transformación y con base en la nueva realidad del trabajo. Ahora los trabajadores por cuenta propia deben estar reconocidos como trabajadores, los consejos de trabajadores deben estar reconocidos, las empresas recuperadas, de tal manera que hay una nueva realidad en el mundo del trabajo. Vamos a las solicitudes que hasta este momento han manejado la masa laboral del país en su mayoría. Cuando se consulta hablan del tema de las prestaciones sociales, ha sido uno de los puntos donde han hecho mayor énfasis y también entiendo que era uno de los puntos que ya esta ley, estas discusiones y ese proyecto que ya existe hace 2 años también se abordaba. ¿Cómo se va a manejar ese tema? ¿Y cuáles son esas solicitudes puntuales con respecto al tema de las prestaciones? Sí, fíjate, en primer lugar era la solicitud de devolverle lo que se nos robó a los trabajadores y trabajadoras venezolanos en el año 97, ese acuerdo reconocido como la maldita por parte de los trabajadores, donde Fedecámara, la CTV y el gobierno de turno, encabezado en aquel entonces por Teodoro Pecó como ministro de Planificación, pero simple y llanamente desarrollaron una inmensa campaña publicitaria diciendo que eso iba a incentivar el trabajo, vencieron los niveles de resistencia, fueron detenidos muchos dirigentes sindicales y bueno, llega un acuerdo que permitió abaratar en el marco de lo que eran las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, abaratar el despido, se eliminó el despido injustificado, posteriormente se liquidó a las personas, sobre todo en el sector privado, de manera sencilla, hubo una ola de despido del 12% de tasa de desempleo, aumentó en el año 97 a 14 y posteriormente a 16 en el año siguiente, hasta que llegó la revolución y con esa política se ha podido avanzar. Entonces no podemos olvidar esos elementos porque ahora vemos los mismos personajes, la gente de la CTV, la gente de Fedecámara, incluso asistiendo a organismos internacionales para solicitar que el presidente no pueda, a través de la habilitante, sacar una ley orgánica, cuando, bueno, no es la primera ley que se saca. Entonces, en específico es devolverle a los trabajadores lo que se les robó, que son las prestaciones sociales. Pero teníamos un inconveniente de ahí, que era fundamentalmente la deuda que se tenía con el pago de los pasivos que actualmente existen, porque lamentablemente nunca fue cancelado, nunca se cumplió para los trabajadores del sector público, ni siquiera esos mecanismos. Hoy estamos hablando de ¿cuántos años de deuda? Vemos desde el año 97 hasta acá, o sea, hubo un avance importante en los diferentes ministerios, el gobierno revolucionario ha venido disminuyendo lo que es esa deuda, sin embargo todavía nos queda un factor bien importante y es donde el presidente saca la idea del petrobono, que tiene la intención fundamental de garantizar, el petrobono son papeles que van a garantizar que a cada uno de los trabajadores y trabajadoras que en estos instantes se le da deuda por motivo de prestaciones sociales, bueno, se le va a colocar y va a tener diferentes mecanismos para recuperarlo, de tal manera de saldar esa deuda histórica, los pasivos. El 3%, ¿Y eso cómo es recibido? No, eso ha sido uno de los elementos de mayor alegría, porque en muchos casos, incluso en aquella época, el gobierno de Caldera y en particular su ministro de Planificación había dicho que la deuda era impagable. Fue parte incluso de la campaña que ellos realizaron para tratar que hubiesen niveles de transacción. El gobierno revolucionario ha venido avanzando en el pago de las deudas, en el pago de ese pasivo, y ahora con esta idea
se va a simple y llanamente liquidar esa deuda. Pero en paralelo con eso, para que no vuelva a ocurrir, porque hay que tener claro que ¿para qué son las prestaciones sociales? Es para tú garantizarte la vejez una vez que sales jubilado o cuando pierde el empleo, poder mantenerse todo el día hasta que te logra incorporar. Entonces el pago tiene que ser rápido, no puedes pasar 2 o 3 años esperando que te paguen las prestaciones sociales. Y ahí es donde surge la idea de crear el fondo de prestaciones sociales, que es ese 3%, que se va a utilizar de la faja del Orinoco, eso que antes era un 1%, que se recupera cobrando la regalía un 33%, y de ese 3% va a ser, vamos a llamarlo así, la semilla para la creación de ese fondo, de tal manera de que más nunca un trabajador cuando salga a la administración pública tenga que padecer años. Muchos de ellos fallecen sin haber cobrado sus prestaciones sociales. Bueno, ahora de aquí en adelante se le va a garantizar el pago oportuno de las prestaciones sociales. Esto con respecto